Esto. Decía que estamos mejor que los que no amanecieron. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por su misericordia. Vamos a arrodillarnos para orar, porque si no los pensamientos no fluyen bien. ¿Sí o no? Tenemos que consagrarnos al Señor. Padre nuestro, nuevamente, Señor, estamos de rodillas ante tu presencia, agradecidos, porque en el Seol nadie te dará honra y gloria, Padre. Porque Jehová no es Dios de muertos, sino de vivos. Y todos los que hemos obedecido su voz, estamos vivos hoy en este lugar. Gracias, Señor. Sabemos que todavía hoy, lamentablemente, a pesar de que el tiempo está concluyendo, no estamos viviendo a la altura de la que tú esperas de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona también la dureza de nuestros corazones. Y te suplicamos que tú seas el Maestro, que desciendas y nos enseñes, Padre, tu Santo Espíritu, con tu palabra, y que nosotros seamos como niños obedientes, poder escuchar, y sabemos que tú nos has hecho libre. Cada persona que analice con oración, y si esto viene de ti, Padre, pues danos el valor, la fuerza de aplicar estos principios. Estamos en medio de la preparación de los últimos días. Así que en este santo sábado, Señor, te agradecemos la oportunidad de venirte a adorar en espíritu y en verdad. Dirígenos en todas las cosas. Oramos por los hermanos que están en camino. Oramos por los hermanos que verán este video también. Porque, Señor, la congregación es en alrededor del mundo, Padre bendito, donde este mensaje puede llegar y prepararnos para tu venida. Gracias entonces, Señor. Acompáñanos, reprende cualquier espíritu del maligno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando lo llaman, por lo menos a mí, me avisan de que hay una semana o que vaya a predicar a determinada iglesia, entonces lo primero que tengo que hacer es orar, buscar la presencia de Dios, porque el Señor es el que conoce las necesidades de cada rebaño. Se me dijo también que eventos finales, la preparación, y todo eso hemos estado hablando desde el viernes anterior, donde hemos visto la gran tribulación, el tiempo de angustia cual nunca fue, el contexto del juicio, donde nosotros estamos llamados con un llamado solemne en esta última hora, ¿cierto? Y vimos también los preparativos que el maligno está haciendo para destruir al pueblo de Dios, porque lo que quiere destruir es al pueblo de Dios. Al mundo lo tiene ya hechizado, pero el remanente, o como dijo un pastor, la secta codiciada, a esa quiere destruir. Hemos visto también la historia a través del santuario, cómo Dios está guiándonos a través del santuario, pero el maligno también bloqueándolo, ¿cierto? Y nosotros estamos en el lugar santísimo en esta hora. Y en medio de la preparación que debemos hacer, hay tantas cosas que necesitamos hacer. Esta mañana vamos a aprovechar para atender una de las cosas que necesitamos. Si logramos captar esto, si nos esforzamos y somos valientes, vamos a alcanzar muchas victorias. El Señor Jesús fue el maestro por excelencia y Él enseñaba con la Escritura, ¿cierto? Y hoy nosotros debemos de enseñar, corregir, instruir al pueblo, ¿sí o no? Vamos a ir a Éxodo 15:26. Pueden tomar nota y después en casa o pueden estudiar. Nos dice allí, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y ahí oír la voz de Jehová no es solamente escuchar el ruido, sino obedecer. Entonces sería, si obedecieres atentamente la voz o la palabra de Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos,
y guardares todos sus estatutos, ¿cuántas enfermedades va a enviar? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahí está la clave. Eso se lo prometió en el desierto a sus hijos. Pero Dios no cambia. Le ha prometido lo mismo a sus hijos hoy. Es exactamente igual. La Escritura registra de que Dios liberta a su pueblo, y en el libro de Salmos 105, versículo 37, la Escritura dice: los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus en el desierto, a una temperatura de ¿cuánto? ¿Unos 120 grados, 110? Sin agua, sin comida. 40 años, dice, y su ropa no envejeció. ¿Cómo la ve? Ese es el Dios del cielo que nosotros necesitamos adorar. No hubo enfermos. No hubo enfermos. ¿Pero por qué no hubo enfermos? Porque ellos obedecieron las indicaciones. Y además, había un maestro, Moisés, llamado por Dios, quien les enseñaba. Les enseñaba los mandamientos y los estatutos. Tenemos que estudiar eso. Ahora, las condiciones para no enfermarnos. Número 1, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si obedecemos su palabra. La Biblia está escrita en blanco y negro, no colores grises. Es lo que Jehová ha dicho. ¿Sí? Él en su sabiduría nos dice lo mejor para nosotros. Pero el hombre se aventura a decir, sí, ahí dice eso, pero yo creo. Ya se fue muy lejos. Ya se fue muy lejos. Entonces, la primera condición para que no haya ninguna enfermedad en medio de nosotros es oír atentamente o obedecer atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo andamos? Segundo, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Mucha gente no puede dormir. Necesita una pastilla para dormir, dice. No necesita la pastilla. Lo que necesita es, porque el Espíritu de Dios está tratando de alcanzar a esa persona, no lo deja tranquilo. Y es un llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque hicimos algo que no fue recto delante de sus ojos. Pudimos haber mentido, pudimos haber hecho alguna cosita chueca, torcido algo, algún mal testimonio, lo que sea. Y eso, el Espíritu de Dios me está diciendo, ahí estás fallando. Pero entonces no puedo dormir, doy vueltas en la cama y voy al supuesto médico y que me da una pastilla para envenenarme más, cuando lo que necesitamos es hacerlo recto delante de sus ojos. Entonces se va a cumplir la promesa de Salmos 4, que dice, en paz me acostaré. Deberíamos de tener un sueño como de bebés nosotros. ¿Sí o no? Si no estamos durmiendo como los bebés, tenemos un problema serio. La gente le dice a uno, yo no entiendo, pasa un tren sobre ti y no te das enterado. Dice, ahí hay alguien que está al control. ¿Sí o no? Hay alguien que está al control. Entonces el Señor dice, hacerlo recto delante de sus ojos. Y cada día nosotros vamos a tener actividades, oportunidades de hacerlo recto y ser probados. Esa es la clave para no tener enfermedades, hacerlo recto delante de Dios. Tercero, oír sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. En este sentido aquí se refiere a la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Violar los mandamientos nos causa quebrantamiento de alma, espíritu, cuerpo. Y guardare todos sus estatutos. La tarea de nosotros es enseñar al pueblo los estatutos, en los cuales estamos la mayoría nulos. Nulos, porque el maligno se ha encargado de decir
No, esos estatutos ya no hay que guardarlos, eso era para los judíos. No, no es así. Hay un estatuto donde me dice, no te echarás con varón como con mujer. Para los mayores, ¿cierto? Y hoy se hace eso. Porque la gente dice, no, Dios me ama. Y eso es amor porque yo amo al otro. No, 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 no. Está violando los estatutos. Y así como esos estatutos hay montones. Y eso nos está enfermando también. Entonces hay que trabajar en los estatutos. En la preparación necesitamos conocer los estatutos. Ajá. Así le llaman ellos. Gracias por esa corrección. El maligno ha disfrazado todo y eso es una abominación, eso es una aberración, llamar a eso. Porque no conocen a Dios, que Dios es amor. Eso es amor. ¿Cierto? ¿Estamos bien, hermanita? ¿Seguimos? ¿Verdad? Entonces, el resultado de hacer esto, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. El Señor dice, bueno, porque el método del Señor es prevenir, preventivo. Él no quiere que ninguna enfermedad haya en su casa, ninguna enfermedad haya en la iglesia, en ninguno de los miembros, nosotros, ninguna. Pero como Él sabe que nosotros por el pecado somos duros de servir, yo sé que te vas a enfermar, yo sé que no vas a obedecer, pero todavía si estás enfermo, qué lindo, ¿eh? Yo soy Jehová, tu sanador. Porque la mano de Jehová no se ha cortado. Él no quiere que estemos enfermos. Pero como nos vamos a enfermar, dice, no temas, yo todavía te puedo sanar. Gloria a Dios. Y ahorita deberíamos estar venciendo las enfermedades de nuestros cuerpos. Así que cuando vino el Señor Jesús, esa fue la promesa que el Señor le hizo a Moisés. Y dice la Biblia que no hubo enfermos en el desierto, pero el pueblo se separó de esos principios. Y cuando vino el Señor Jesús, los enfermos estaban por todos lados. Por eso le traían multitudes, ¿sí o no? Ese es el evangelio de sanidad y restauración. Entonces la profecía decía de que iba a pasar un tiempo, después de que mueran los discípulos, la gran tribulación, y íbamos a llegar al tiempo del fin. En el tiempo del fin, Dios iba a levantar un pueblo. Ese pueblo iba a restaurar todas las verdades, el santuario, la palabra de Dios, los mandamientos, el santo sábado y también la manera como Cristo trabajó como médico misionero. Esa es la preparación que debemos estar haciendo. Entonces ese pueblo levantó el sanatorio de Battle Creek, que era una muestra para que el mundo entero tuviéramos en cada país por lo menos un sanatorio, un puesto de avanzada. Lamentablemente eso no se está cumpliendo. La crisis está y el pueblo no sabe a dónde va a correr cuando lleguen los momentos difíciles. Entonces este pueblo trabaja incansablemente y se forma el primer sanatorio. Y entonces el Señor dice, el llamado al evangelismo médico fue transmitido a los adventistas del séptimo día en primer lugar por el ejemplo de Cristo y su propio ministerio, y también por su comisión evangélica a la iglesia. Al ser nosotros médicos misioneros, estamos siguiendo su ejemplo. De esa manera trabajó Cristo Jesús. Aquel que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, manifestó que el verdadero evangelismo comprende el ministrar a las necesidades físicas, así como a las espirituales. ¿Ok? La historia del movimiento adventista se ha caracterizado por un ministerio doble. La obra de la salud y la temperancia ha sido siempre una parte del evangelismo mundial. Muchas importantes reformas en pro de una vida sana son reconocidas como parte integrante del mensaje evangélico del advenimiento. Al señalar este mensaje, el camino a una plena observancia de la ley de Dios ha incluido también el reconocimiento de las leyes de la salud. Son varias leyes de la salud. ¿Ok? Entonces, ¿cómo andamos nosotros en cuanto a las leyes de la salud?
Déjame presentarte a ti mismo. Conócete a ti mismo. Vamos a ver si nos conocemos. En el libro, bueno, ¿cuántos desean ser felices? Ese es el objetivo hasta del que no cree en Dios, ¿sí o no? Ser feliz. En el libro Consejo para la Salud nos dice que nuestra felicidad está tan íntimamente relacionada con la salud que no podemos gozar de aquella sin que esta última sea buena. Consejo sobre Salud, página 38. Nuestra felicidad está tan íntimamente relacionada con la salud que no podemos gozar de felicidad sin que la salud esté quebrantada. ¿Cómo puede ser feliz usted enfermo? Lógico, ¿cierto? Para que podamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos, necesitamos tener un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana. Un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana. Por eso es de primordial importancia que la fisiología ocupe el primer lugar entre los estudios que se eligen para los adultos. Para los niños. Fisiología, ¿cómo andamos en fisiología? Estoy hablando en lengua aquí. En lengua extraña. Pero para poderle darle honra y gloria a Dios, tenemos que estudiar fisiología, conocer este cuerpo, cómo funciona. ¿Cómo funciona? ¿Cuán pocas personas poseen un conocimiento adecuado acerca de las estructuras y las funciones de sus propios cuerpos y de las leyes naturales que los gobiernan? Muchos andan a la deriva sin ningún conocimiento, como un barco en alta mar sin brújula ni ancla. Y lo que es peor, ni siquiera demuestran el menor interés en prevenir las enfermedades, ni en cómo conservar sus cuerpos en una condición saludable. O sea, ya es una falta grande que no sabemos, pero muchos no nos interesa. Dice que están pasando un buen tiempo. ¿Sí? Y ese es el resultado. Violando todas las leyes, y ese es el mundo que Satanás ofrece. En Salmo 119, 73, nos dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Nosotros partimos del hecho de que nosotros hemos sido creados por el Dios del cielo, ¿sí o no? Entonces, ese conocimiento es la clave para conocer cómo funciona este cuerpo, porque el que me creó sabe cómo funciona. Por eso cuando Él me dice que haga algo, Él sabe lo que es mejor para mí. Desde el momento de concepción hasta hoy, cada segundo es un milagro. ¿Sí o no? Veamos acá. En algún momento hubo la concepción, fueron pasando las semanas, se fueron formando los órganos, ¿sí? Y a las 12 semanas, ya ese feto ya tiene cerebro formado. Por esa razón, dice el Señor, cuando la madre está embarazada, el padre debe leerle la Biblia en voz alta, porque el niño o niña que está ahí está ya siendo educada para agradar a Jehová. A las 12 semanas. Y probablemente todos nosotros, lo que escuchaban los niños nuestros cuando estaban en el vientre, probablemente eran escándalos. Llegábamos borrachos, pegando gritos, insultando a la mujer, o la mujer peleando también, ¿sí o no? ¿Cómo nace ese niño? Violento, con miedo, inseguro, ¿verdad?
¿Cuánto daño se ha hecho? Porque la gente no sabe. Hay que educarlo. Entonces, eso a las 12 semanas, todavía usted no ha nacido, está en el vientre. Y luego sigue el proceso, hasta que luego pues llega, nace, ya se van formando todos los órganos, músculos, y nace un bebé, y aquí ya lo tenemos como al año más o menos. Más o menos, 6 meses, 8 meses, ese gordito. Es un milagro. Desde ese momento se ponen las bases para educar a un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero como no se hizo, por eso este mundo está lleno de tanta violencia, tanto odio. En el capítulo 16 de Consejos sobre el régimen alimenticio, los principios de la salud. El Creador del hombre ha preparado la maquinaria viviente de nuestros cuerpos. Cada función ha sido dispuesta admirable y sabiamente. Notemos, por ejemplo, este libro habla del cuerpo humano, hecho por un doctor adventista. Prodigios del cuerpo. Solo un cuerpo inteligentemente diseñado sería capaz de sobrevivir en un mundo hostil, como el que nos encontramos. Miles de mecanismos de adaptación funcionan de forma simultánea y coordinada para mantener la vida. Mientras estamos sentados aquí, ahí está trabajando todo eso. Y nosotros no estamos ni por enterados qué es lo que está sucediendo. Es un milagro. Veamos, por ejemplo, el cerebro. Qué computadora más potente, ¿cierto? Dice, para su buen funcionamiento, el cerebro necesita también cuidados psicológicos y atención espiritual. Todo ser humano necesita recibir y dar amor. Y de esta forma aumenta el rendimiento del cerebro. Hay que cuidar el cerebro. Hay que darle alimentos que son buenos para el cerebro, pero también llamarnos por teléfono, te quiero mucho, a la compañera, a la esposa, ¿sí o no? A los hijos, ¿sí? Hermano, estoy orando por usted, hermana, estoy orando por usted, ¿sí? Eso es afección, eso es cariño, eso es amor. Vivir uno por el otro. ¿Ok? ¿Qué más? Los ojos, por ejemplo. ¿Qué máquina o qué videograbadora más potente que esa? ¿Sí o no? Estos videos que son poderosos, pero si lo mueves de aquí para allá, se pierde completamente. ¿Cierto? Pero nuestros ojos ven aquí, ven allá y todo es instantáneo. ¿Eh? Gloria a Dios. Así que, hermanos queridos, el Creador del hombre ha preparado la maquinaria viviente de nuestros cuerpos y cada función ha sido dispuesta admirable y sabiamente. ¿Sí o no? Gloria sea a Dios. Por eso el salmista decía, bendito sea el nombre de Dios que me ha creado. Ahora note esta promesa, y Dios ha prometido mantener esta maquinaria humana trabajando saludablemente si el instrumento humano obedece sus leyes y colabora con Dios. ¿Está escuchando? Muchos le piden al Señor, Señor, sáname. Y Dios tiene el poder de sanarlo. Pero Él dice que Él la va a mantener saludablemente si yo coopero obedeciendo las leyes de la salud. ¿Y cómo puedo cooperar yo con Dios con las leyes de la salud si no las conozco? Entonces, ¿el resultado qué va a ser? Enfermedad, dolor, muerte, miseria, pobreza. ¿Sí o no? Entonces Dios ha hecho su promesa de que Él te va a cuidar. Pero yo tengo que hacer mi parte también, estudiar, aprender cómo funciona este cuerpo. Si este cuerpo no funciona por casualidad. Entonces Dios ha prometido mantenerla sana. Ahora, podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural. Pero el cuerpo humano es lo más maravilloso. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas bellas Dios ha creado? ¿Cuántas? ¿Sí o no? Eso le refresca, ¿sí o no? A lo mejor ver a una gallinita con sus polluelos, ¿sí? Son maravillas que Dios ha creado. Tal vez a las hermanas les gusta esta gráfica con la rosa. Maravillas, ¿sí o no? Y déjame presentarle ahora a Norberto.
¿Conocen a Norberto? Miren a Norberto. Para los que les gusta el ganado, qué clase de belleza, ¿cierto? Qué ejemplar. A mí me gusta este. ¿Sí? Imponente. Cuánta maravilla Dios ha creado. Todo eso es lindo, ¿sí o no? Pero lo más maravilloso que Dios ha creado, el cuerpo humano. Tu cuerpo es más maravilloso que cualquier cosa. ¿Cómo la ves? Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Es que Dios no me quiere. Te ha creado perfecto. Te ha creado único. Bello o bella. Ahora, desde los primeros asomos de razón, la mente humana debería aprender a conocer el organismo humano. En esto Jehová ha dado una muestra de sí mismo, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. ¿Desde cuándo? ¿Cuando esté grande? Desde los primeros asomos, dice. Desde que el niño empieza a razonar. El niño sabe, hermanos. Nosotros somos los que pensamos, no, porque Satanás nos pone ese pensamiento. El niño no sabe, déjalo que crezca. Error fatal. Porque ahí es donde ellos son una esponja y absorben todos los principios. Y el Señor ha dicho que desde los primeros asomos de razón hay que enseñarle al niño. Lo primero que deberían aprender los niños es A, B, C, D, E. Conocerse a sí mismo y cómo mantener su cuerpo sano. What? ¿Cómo andamos? Yo por lo menos estoy lejos. Ahora estoy aprendiendo esto, que debieron haberme enseñado cuando fui bebé. Para que el niño o la niña sepa mantenerse sano. Satanás ha trabajado fuerte, ¿sí o no? Entonces, el resultado, como se ha abandonado eso, ¿cómo están los niños? ¿Sí? ¿Cómo están los niños? Mire las llantas ahí, por todos lados. Dice, ay, qué lindo el niño, dice. Si no tenemos porquitos en la casa. Hay que enseñarle al niño. Pero la madre tiene que saber, pero como la madre no sabe tampoco, y el padre también es un abusivo, imagínate, un desastre. Y el Señor quiere educarnos. Quiere que reconozcamos el error para enderezar la nave. Ahorita que tenemos un poquito de tiempo. Entonces, en la revista Time apareció este artículo. ¿Quieres saber mi futuro? Pobre bebé, diabetes, cáncer, osteoporosis, presión arterial, etcétera, 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 etcétera. A los 12, 13, 14 años. Triste, ¿cierto? Es triste. Por eso dice el Señor, ha de darse instrucción sobre los temas de la salud, la necesidad de impartir educación higiénica. Nunca fue tan necesario como hoy dar educación en los principios que rigen la salud. Nunca fue tan necesario como hoy. Nosotros, el Señor quiere sanarnos completamente antes de llevarnos allá. A pesar de los maravillosos adelantos relacionados con las comodidades y el bienestar de la vida, y aún con la higiene y el tratamiento de las enfermedades, resulta alarmante el decaimiento del vigor y de la resistencia física. Esto requiere la atención de cuantos toman muy a pecho el bienestar del prójimo. Ministerio de curación. Nuestra civilización artificial fomenta males que anulan los sanos principios. Las costumbres y modas están en pugna con la naturaleza. ¿Está escuchando? Las modas las inventa el maligno. Él sabe cómo enfermarnos y por eso saca la ropa que saca. El que está detrás de todo esto es el maligno. Él sabe las instrucciones que Dios le dio y todo lo que vemos en el mundo es lo contrario de la voluntad de Dios. Entonces Dios nos saca de ahí y nos va educando para ir cambiando y ser un testimonio a otras personas.
Las prácticas que imponen y los apetitos que alientan aminoran la fuerza física y mental y echan sobre la humanidad una carga insoportable. Por donde quiera se ve intemperancia y crímenes, enfermedad y miseria. ¿Sí o no? Pero eso no era el plan de Dios cuando nos creó. No era el plan de Dios. No es todavía el plan de Dios. Muchos violan las leyes de la salud por ignorancia y necesitan instrucción. Pero la mayoría sabe cosas mejores que las que practica. Debe comprender cuán importante es que rija su vida por sus conocimientos. La Biblia es Dios hablándonos, enseñándonos, y Él desea que nosotros vivamos de acuerdo a esa luz que Él nos ha dado. Y Él va a irse glorificando en nuestras vidas, sanándonos. ¿Sí o no? Se nota gran falta de instrucción respecto a la reforma dietética, a los malos hábitos en el comer y al consumo de manjares malsanos se debe gran parte de la intemperancia, los crímenes y la miseria que azotan al mundo. Note, ¿por qué hay tanto crimen e intemperancia? Malos hábitos en el comer y el consumo de manjares malsanos. Cantidad de azúcar. Eso es lo que mantiene a los niños y a los adultos embriagados sin tomar licor. Porque el azúcar se fermenta y produce el mismo efecto del alcohol. Por eso Satanás los tiene a la gente pura fiesta, puras tortas, pasteles, comiendo, bebiendo cosas dulces. Porque él sabe que el efecto en el cerebro está ebrio, está borracho, aunque no tome licor. ¿Cómo la ve? ¿Qué les parece esto? Interesante. En la preparación que debemos hacer. ¿Sí o no? Y acuérdense, esto es, pueden participar y hacer preguntas. Un llamado a los pastores y a otros dirigentes. Nuestros ministros deben llegar a conocer los principios de la reforma pro salud. Necesitan llegar a familiarizarse con la fisiología y la higiene. ¿Quiénes? Nuestros ministros. Si los ministros están mal, ¿cómo está la congregación? Está peor. ¿Se da cuenta cómo Satanás maneja las cabezas? Por eso Dios no quiere que haya una cabeza, sino que todos nos ayudemos. Entonces, necesitan llegar a familiarizarse con la fisiología y la higiene. Deberían entender las leyes que gobiernan la vida física y su influencia sobre la salud de la mente y del alma. Muy escasa atención se suele dar a la conservación de la salud. Es mucho mejor prevenir la enfermedad que saber tratarla una vez contraída. ¿Sí o no? Es mejor prevenir que lamentar. Y la iglesia es una escuela. La escuela en realidad está en la casa. El sacerdote del hogar debe saber esto para enseñarle a sus niños, la mamá también. Por eso las compañeras son una ayuda idónea, las hermanas, las esposas, una ayuda idónea. Porque mientras el varón está enfocado en las cosas espirituales, porque estamos batallando no con carne ni sangre, sino contra principados, la madre está ayudándonos con los pequeñuelos. La madre debe saber nutrición, debe conocer cómo funciona el cuerpo, debe saber temperancia, debe saber higiene. Y entonces, porque vamos juntos a trabajar por la familia, por los muchachos y llevarlos al reino de los cielos. Esta es la tarea de nosotros. Entonces, la escuela, la casa, la iglesia, y aquí deberíamos de venir a aprender. Pero ¿qué ha sucedido? Los mismos que se ponen aquí a predicar hablan un montón de cosas que no tienen importancia. Y el tiempo va pasando, no nos damos cuenta, nos seguimos enfermando, nos seguimos debilitando, y cuando Cristo venga, no nos va a encontrar listos. ¿De serio este asunto? ¿Sí o no? Si mis ministros, si los pastores y ancianos no me enseñan, pues es mi tarea ir a estudiar yo. Porque yo quiero ser salvo y mi familia también. Y aquellos que me escuchen también, ¿sí o no? Es deber de toda persona, para su propio bien y el de la humanidad, conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Hoy se nos enseña no, que es el doctor, me siento mal, voy donde el médico. No, es su deber. Es su deber. Por eso, cuando el Señor me llama, yo pesaba 40 libras más.
Se hubiera muerto ya, si hubiera seguido ese ritmo de vida. ¿Cómo la ve? A las 10 de la noche me tomaba un batido de chocolate y después a la cama, violando todas las leyes de salud. Antes no me dio un infarto o un derrame. ¿Sí o no? Parecía de alergias por todos lados, comiendo un montón de cosas que son venenos. Y el Señor me empieza a educar primero con la palabra de Dios y luego estos principios salen de cómo Dios creó todas estas cosas para el bienestar del ser humano. La nutrición, cómo debemos alimentarnos. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. ¿Cuántos? ¿Solo los padres y las madres? ¿Ella no? ¿Él? Todos. Porque es su cuerpo. Y ese cuerpo Dios me va a cobrar cuenta un día, cómo lo traté. Pero el niño no tiene experiencia. ¿Quién tiene que enseñarle? Papá y mamá. Pero es deber de todos nosotros. Y necesito conocer este cuerpo maravilloso. Deberían comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud. ¿Conocemos los órganos cómo están funcionando? Entonces, hermanos queridos, la invitación es, hay trabajo que hacer. ¿Será que tengo tiempo de verme un juego de fútbol de 3 horas? ¿Cuándo esas 3 horas me van a hacer falta el día del que el Señor venga? Porque ¿qué pasa si en esas 3 horas el Señor me iba a mostrar algo que es necesario para mi salvación allá? No tenemos tiempo que perder. ¿Sí o no? El tiempo que vivimos es solemne y estas cosas deben estarse enseñando. Deberían estudiar la influencia de la mente en el cuerpo, la del cuerpo en la mente y las leyes que los rigen. Eso debemos saber. ¿Cómo afecta mi cuerpo a la mente y la mente a mi cuerpo? Porque los dos son uno. Los dos trabajan en armonía y si uno se siente mal, se pone, ¿cómo se llama? Conduele con el otro, armoniza con el otro, simpatiza con el otro. ¿Sí o no? Entonces debemos aprender eso. Actualmente, lo último que ha aprendido la ciencia o que ha descubierto la ciencia, escuche, esto es muy interesante, dice que el hombre tiene 2 cerebros. ¿Lo sabía ya? 2 cerebros, porque acá en el intestino delgado están las mismas circunvalaciones entre el cerebro. Por eso ellos dos son partners, compañeros íntimos que están unos con otros. Bienvenidos. ¿Cómo la ve? Entonces, lo que afecte lo que usted pone en el estómago, inmediatamente repercute allá. Pero debemos de conocer esas leyes, cómo funciona. Aunque está tan difundido el conocimiento de los hechos fisiológicos, se nota una alarmante indiferencia hacia los principios higiénicos. Aún entre los que conocen esos principios, pocos son los que los ponen en práctica. Tenemos mucha teoría, hay que llevarla a la práctica. Se sigue tan ciegamente el impulso o la inclinación como si la vida fuera regida por la mera casualidad, más bien que por leyes definidas e invariables. Vivimos a la deriva, ahí vamos. Pero no es así, no es así. Tenemos que educarnos y saber cómo deber vivir. El estudiar fisiología debería enseñarse a los alumnos, a apreciar el valor de la energía física y cómo se la puede conservar y desarrollar para que contribuya en el mayor grado posible al éxito en la gran lucha de la vida. Eso se le debe enseñar. Mediante lecciones sencillas y fáciles, se debería enseñar a los niños, desde sus primeros años, los rudimentos de la fisiología y la higiene. Esta obra la debería de empezar. ¿Qué se le debe enseñar a los niños? Desde sus primeros años, fisiología e higiene. ¿Y esta obra quién la debe empezar? ¿Cuando los mandemos a la escuela? ¿A la escuela de salud? ¿Quién debería empezar esta obra?
Bueno, la inspiración me dice que esta obra la debería empezar la madre en el hogar y la debería continuar fielmente la escuela. ¿Quién la empieza? La madre. Hermanas queridas, todos tenemos una responsabilidad ante Dios, pero las madres parece que es mayor, porque ellas son las que los niños, el primer contacto que tienen es con mamá, ¿cierto? Y los niños son pegados con mamá, porque el papá como que le tienen miedo. ¿Sí o no? Todavía hoy grandotes nosotros, con quien mejor nos llevamos con mamá. ¿Sí o no? Pero es una tremenda responsabilidad para las madres. ¿Les hemos enseñado estas cosas? Si no las hemos enseñado, hay que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ayúdame a aprender para enseñar. Porque mientras haya tiempo hay esperanza, ¿sí o no? Todavía hoy podemos. Así que estos cuadros así, de la madre instruyendo a sus niños, a sus pequeñuelos, tristemente casi no se ve. ¿Sí o no? A medida que la edad de los alumnos aumente, se debería seguir instruyéndolos en ese ramo, hasta que estén capacitados para cuidar de la casa en la cual viven. Hay que enseñarle al niño hasta que llegue un momento en que él se pueda cuidar así solo. Usted no sabe, un día le va a faltar. Y hay muchos niños, yo conozco tanta gente, tiene sus hijos de 30, 40 años y no pueden vivir solos. Son niños grandotes. Hoy le llaman autismo. ¿Sí o no? Porque lo que se creó o se levantó fue un muchacho holgazán, perezoso, porque la madre, ay, que mi niñito. Fatal, fatal. Hay que enseñar. Deberían comprender la importancia que tiene el evitar las enfermedades mediante la conservación del vigor de cada órgano. Y también se les debería enseñar a actuar en caso de enfermedades comunes y accidentes. ¿A quiénes? ¿A los niños? ¿Los niños ya deberían ser médicos misioneros? Porque nota, deberíamos de conocer la conservación de cada órgano y también cómo actuar en caso de enfermedades comunes y accidentes. Hermanos queridos, es tanta la misericordia de Dios que nos ha cuidado durante tanto tiempo. ¿Sí o no? Porque hemos hecho tanto daño. En toda escuela se debería enseñar fisiología e higiene. Y en cuanto fuese posible, se debería proveer material para ilustrar la estructura del cuerpo, su empleo y cuidado. En toda escuela, encuéntreme una que dé en fisiología. No existen, ¿verdad? Pero el Señor quiere que cada hogar, la madre enseñe fisiología y después cuando lo manda a la escuela va a seguir también enseñándole la fisiología y la higiene. Yo creo que sí hay algunas escuelas enseñando fisiología. Lo único que están en el campo. En las ciudades no están. Y se les conoce como puestos de avanzada. En los sanatorios. Ahí se le enseña a nuestros niños que conozca su cuerpo. Esta es la obra que el Señor quiere en preparación para su pronta venida. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido de fisiología. ¿Ok? ¿Cuántos órganos tiene o cuántos sistemas o aparatos tiene el cuerpo humano? 4. ¿Cuántos? Más o menos. Hasta ahora se han encontrado 9. ¿Ok? Tenemos el sistema nervioso, respiratorio, muscular. Ok. Entonces, pero no me mencionaron el que vamos a estudiar ahora. De todos ellos, todos son importantes, pero este es el fundamento. Si este está enfermo, no importa lo que haga, el resto está quebrantado. Como decíamos temprano, si este país agarra un catarro, el resto agarra pulmonía, ¿cierto? De la misma manera, si este sistema se daña, todo lo demás está dañado. ¿Qué sistema es?
este sistema completo. El aparato digestivo o el sistema digestivo. Allí está la clave. Ahí está la clave. Con lo que usted introduce a su cuerpo se está envenenando o se está sanando. Pero como no sabemos, lo más probable es que nos estamos envenenando. Por eso el Señor quiere que eduquemos. En algún momento yo no sabía nada de esto y le ponía al cuerpo lo que me pasara por adelante. Pero no es así. No es así. El Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza con un cerebro capaz de analizar todas estas cosas y mantener nuestro cuerpo en la mejor condición posible. Vamos a hacer un recorrido entonces de cómo el alimento transcurre. Empieza en la boca con la lengua, ¿verdad? Los dientes, masticando. Luego pasa el bolo alimenticio por la faringe, desciende al esófago. Pero déjame ir acá. O a este. En este. Al esófago, ¿verdad? Y después del esófago, ¿para dónde pasa? Muy bien. ¿Y después del estómago? ¿A dónde? Atraviesa del estómago. Aquí hay un nombre que se le da a la entrada, la transición del estómago al intestino delgado. Se le conoce como el duodeno. Allí atraviesa, llega al aparato intestino delgado, luego hace el recorrido y llega, ahora se transfiere al intestino grueso, llamado también el colon, ¿verdad? Y por el ileum atraviesa y luego va a su recorrido el colon ascendente, colon descendente, perdón, colon transversal y el descendente. Muy bien. Aquí vemos los nombres. Además de eso, tenemos otros órganos que funcionan en la digestión, como es el hígado, la vesícula biliar, el páncreas también. Aquí no está en esta gráfica, pero sí funciona. Muy bien, entonces ahora pasa al estómago, aquí está el duodeno, pasa por el yeyuno, se le llama al intestino delgado también, y por el ileum al colon ascendente, luego el transverso y luego el descendente, y esta parte de aquí se le llama el sigmoide. Luego llega el recto para ser eliminado. Muy bien. Esos son los nombres o anatomía. ¿Sí? Muchas veces pensamos que el comer es solo para gratificar el gusto y llenar el estómago. Pero en realidad es para proveer al cuerpo con los elementos nutritivos necesarios para que por medio del proceso digestivo puedan ser transformados en sangre saludable, energía, tejidos musculares, nervios y huesos. ¿Para qué comemos? Para producir los elementos necesarios que va a producir sangre. Para eso comemos. No solo comemos para quitarnos el hambre. La ciencia ha demostrado que la sangre se renueva cada 90 días. Cada 90 días. Si no fuera así, ya hubiéramos muerto muchos de nosotros tantas veces. Pero Dios le permite a renovar, limpiarse. Y todo va a tener que ver con lo que usted ingiera en su organismo. Por eso debemos educarnos. ¿Cuáles son los mejores alimentos para producir buena sangre? ¿Tiene buena sangre? Tiene salud. ¿Tiene mala sangre? Va a estar enfermo. El libro de Levítico dice que en la sangre está la vida. Aquí es donde se producen o se toman los elementos en el intestino delgado, donde los alimentos pasan más tiempo. Aquí es donde ellos son absorbidos para llevarlos a la médula ósea, donde van a ser procesados para producir sangre. ¿Ok? No es solo comer por llenar la boca, el estómago. ¿Cómo la ve? Pues la persona no conoce. Entonces, mire, aquí hay un hombre fino, dicen. ¿Sí? Se preocupa por ella, parece. Le lleva la comida a la cama. ¿Sí se preocupa por ella? ¿Sí la quiere?
Y es una tragedia, hermanos queridos. Esta es una epidemia lo que hay. Ahora ya no es solamente obesidad, sino que es otra nueva enfermedad, obesidad mórbida, que ya está deforme, completo. ¿Eso no fue lo que Dios creó? Mira esta joven. Y tendrá sus 30 años tal vez. Porque no conocemos. No pueden hacer nada. Y es un dolor, un sacrificio y la estima en el piso también. ¿Alguien conoce a este hombre? Bueno, a este hay que sacarlo, sí, hay que abrirla, romper la pared para poderlo sacar. El segundo hombre más pesado del mundo fue. El segundo. Ya murió. ¿Cuántas libras tenía? 860 libras. 860 libras. Y entonces los médicos quisieron ayudarlo. E hicieron todo lo posible por ayudarlo, pero él quería comer lo que a él le gustaba. No quiso esforzarse. ¿Qué se puede hacer? Y entonces le dijeron a la señora, oiga, pero usted es la que tiene que cocinarle a él. No le dé lo que él quiere. Pero es que si no le doy, entonces él me insulta, me ofende y yo tengo que darle lo que él quiere. Murió, jovencito. Va a decir, ¿y en qué momento me dormí que me tomó la foto? Va a decir, no, este es otro paisano. Que, hermanos queridos, aquí el colon está inflamado y está también estreñido. Y estas personas, es lamentable, pasan 8 días, 10 días, 15 días, hasta 18 días sin ir al baño. ¿Cómo la ven? Hasta 18 días. Por eso es que está todo eso allí. Es un germinadero de enfermedades. Y el resultado, mírelo por dentro del colon. El colon entonces está lleno de divertículos, colitis, y luego después sigue procediendo y llega al cáncer. Pólipos, divertículos y un montón de malestares, estreñimientos y una serie de enfermedades. Hay que cuidarnos, ¿sí? Sí, sí. Migraña. Empeora la situación. Sí, ya su hígado está sobrecargado y ahora le ponen una droga, más químicos todavía y llega al colapso. Es correcto lo que ha dicho. Entonces, ¿la solución está en la pastilla? ¿Dónde está la solución? Tenemos que educarnos. Tenemos que saber cómo funciona, cuáles son los mejores alimentos para nosotros. Yo pesaba 40 libras más. Necesito subir un poquito más y ahí voy. Porque bajé mucho, ¿cierto? Pero uno se va limpiando. Es el proceso. Porque ahora cuando vaya subiendo, ya está mejor, ya no está tan enfermo. ¿Cómo la ve? Ese es nuestro trabajo. Entonces, si me mantengo delgado, me puedo mover con más facilidad, puedo hacer la obra del Señor. Que cuando tenía las 40 libras más, puro dolor por todos lados. Parecía una orquesta que no estaba en coordinación, un montón de sonaba por todos lados. Bra, bra, bra.
Y la gente dice, no, ¿por qué es que me estoy poniendo viejo? No, 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 no. No necesariamente. Es por el abuso, por todas las toxinas que hemos introducido. ¿Por qué no sabemos? ¿Eh? Cuando estamos jóvenes, creemos que vamos a estar así siempre, ¿cierto? Y abusamos. Y después son cuando nos pasa la cuenta la vida, ¿sí o no? Por eso es mejor desde joven, entre más niños, el Señor quiere que se eduquen los niños y ellos mismos tomen conciencia y tomen sus decisiones. ¿Se da cuenta? Esa es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, educarlos, capacitarlos para el reino de los cielos. Entonces, hermano, lo que está sucediendo aquí es una serie de trastornos y dolor y enfermedad. Cuando Dios ha dicho, ninguna enfermedad te enviaré. Es mucho aleluya y gloria a Dios, mucho papa, mucho profecía, tantas cosas, pero no, estamos enfermos todos. ¿Sí o no? Y entonces, el Evangelio no está trabajando como Dios quiere. Tenemos que educar al pueblo. Algunos principios que nos van a ayudar a mejorar esta situación. Primero tenemos que educarnos en fisiología. En la tienda del dólar hay unas cartulinas, ahí tienen el aparato digestivo y tienen otras láminas con diferentes partes del cuerpo. Sería bueno comprarlos, ponerlo en casa y enseñarle al niño para que el niño se vaya familiarizando con los órganos. Y después, con el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, hay un capítulo que habla sobre la fisiología de la digestión. Muy importante ese capítulo, debemos de conocerlo y enseñarlo, compartirlo. ¿Ok? Todo esto es inspiración, uno no tiene que inventar nada. Entonces, algunos principios para que nuestro sistema funcione mejor e irlo limpiando. Primer principio, ¿cuál sería? ¿Cuál dijo? ¿No estás segura, hermanita? Tomar agua. Nuestro cuerpo está hecho 75% de agua. Agua. No Coca-Cola. Agua. Pero, aunque es bueno tomar agua, nunca con las comidas. Nunca con las comidas. ¿Cierto? El agua se toma o 1 hora antes, 2 horas después, o 1 hora después si usted quiere. ¿Sí? No al momento de tomar los alimentos. Antes, para preparar el sistema digestivo, el estómago, para que vaya funcionando, sabiendo que ya viene alimento. Y entonces, durante estamos comiendo, debemos de comer sin líquido para que le podamos dar a los alimentos suficiente saliva para hacerlo del bolo alimenticio y pueda descender, para que pueda prepararse para la digestión. Y por eso debemos de masticar bien los alimentos. Cuando nosotros tomamos líquido, no masticamos bien los alimentos y entonces los bajamos con el líquido. Fatal, fatal. Cuando se toma el líquido con el alimento, ¿qué es lo que sucede? Que el alimento, el estómago, recuerde que el estómago, cuando recibe el alimento, empieza a producir jugo gástrico. Pero como él recibe el líquido, él no sabe de dónde viene ese líquido. Entonces para la producción de jugos gástricos. Y ese alimento ahí, en vez de estar 4 horas, permanece más tiempo. Porque él tiene que sacar ese líquido para después empezar a digerir los alimentos. Y lo que hay, en vez de haber una digestión, hay fermentación. Si está nuestra mente fermentada, no pensamos bien porque estamos ebrios. El Señor me dice sábado, dice no, domingo. Sábado, domingo, pero es por el alimento. ¿Cómo la ve? Entonces, ahora, como son principios y tal vez estamos acostumbrados, para evitar accidentes los invito a que mientras se acostumbra, ponga un líquido ahí para que no se vaya a pegar, ¿cierto? Aunque ya deberíamos nosotros estar comiendo sin líquidos. Los que somos adventistas de ya 5 o 6 años, ya deberíamos de saber. Gracias por ese punto. Agua helada
tampoco debe entrar a nuestro organismo. Nunca. Nuestra temperatura del cuerpo tiene su nivel y cuando recibe una temperatura que es contraria, es un choque térmico dentro de nuestro cuerpo. Y es... No, el hielo es fatal. Entonces hay un choque térmico y entonces todo el sistema digestivo, las paredes del estómago, está sufriendo. Y le toca al cuerpo energía para poder calentar esa agua a temperatura de que el cuerpo la pueda absorber. Y es un proceso largo. Al tomar energía, ¿qué va sucediendo con su vida? Se va cortando. Se va cortando. Usted mismo se está matando con esa agua helada. Estos principios son los que van a sanar a mucha gente y los conoce el pueblo de Dios para decírselo a otro. Y los ministros deberían de practicarlo para enseñarle al pueblo, por precepto y ejemplo. Pero lo que pasa es que se oponen al mensaje. Entonces, sí, tomar agua, pero nunca con las comidas. Siempre en periodos, tiempos diferentes. ¿Ok? ¿Qué otro principio había? Este niño probablemente ya desayunó, pero está comiendo entre comidas. Nunca debemos comer nada entre comidas. Ni siquiera una manzanita saludable. Nada. Es que lo que pasa es que cuando usted empieza y pone algo, porque el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, una declaración impresionante, no deberíamos poner nada. ¿Por qué? Porque el cerebro, el estómago, cree que viene nueva comida y empieza todo el proceso de digestión. Y lo que estaba trabajando anteriormente lo llega a parar y lo almacena a un lado. Entonces empiezan a haber llantitas y todo eso. Porque interrumpió una comida, entonces pone otra y después viene la otra. Y la gente ahora mismo está acostumbrada a comer 6 veces por día. Es un abuso. ¿Eh? ¿Hasta 6 veces por día? No. Por eso nos estamos enfermando. Entonces, nada entre comidas. Ahora, coma bien su desayuno. Pues la comida del desayuno es la más fuerte del día, porque tiene todo el día para digerir ese alimento. La del almuerzo ya debe ser más liviana. Y la cena más todavía, porque ya usted se va a preparar para descansar. ¿Sí? Entonces, agüita en medio. Nada de papita, de chocolate, de soda, menos esas cosas, menos eso. Aunque los niños quieran, no. Y entonces la madre está al control. Y la madre le explica, no hijo, porque esto te hace daño. Y déjeme decirle que entre más come el niño, más pequeño se hace. Más pequeño queda. Claro, es intemperante, es malcriado, ¿sí? Porque está afectado su lóbulo frontal. Entonces, 2 comiditas, o 3 comidas, o 2 son mejores, pero bueno, si quiere 3, de esa manera. Y entonces va a ir creciendo sano y nada de intemperancia, nada. Otro principio, ¿cuál sería? No cenas tardes, nada de tanta grasa, ¿sí o no? Este hombre es el número 1, fue el número 1. Fernando Meme, de la República de México, el hombre más pesado del mundo. Murió hace como 3 meses. 1062 libras. Bueno, aquí no se ve tan gordo. Abajo lo tenía todo. Abajo lo tenía todo. Estaba deformado completo. Ajá. Lo que pasa es que este tenía la gordura como la pera. ¿Sí? Sí. Por abajo, por arriba pequeño, pero por abajo sí. Y hay otros que tienen la gordura como manzana.
como la que vimos el Señor esa es como manzana. Entonces las dos patitas, los dos pies. Uh-huh. Uh-huh. Se llevó el honor de ser el hombre más pesado del mundo. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, nada, no comer cenas tardes y mucho menos tanta grasa. ¿Sí? Otro principio, ¿cuál sería? Ajá. No frutas, en la misma comida, no coma frutas con vegetales. No, no se debe. Cómase los vegetales en una comida y las frutas en otra comida separada. El McDonald's tiene unas ensaladas y todos los restaurantes de comida rápida están mezclando ensaladas con uva y con manzana, aunque la manzana no es tan peligrosa, pero la uva sí, porque es fruta y entonces empieza a crear fermentación. ¿Sí o no? Peligroso. No debemos nosotros entonces en una misma comida vegetales con frutas. Cómase las ensaladas de vegetales en una comida y las frutas en otra. Puede ser el desayuno esto y el almuerzo lo otro. Y la cena también puede tener una ensalada de frutas. Otros principios. Se dice que tú eres lo que comes. Cada 35 días nuestra piel se reemplaza a sí mismo y tu cuerpo se recrea de las nuevas células que tú comes. Entonces, tú eres literalmente lo que comes. Tú tienes una decisión en cuanto a lo que tú te vas a hacer. Si quieres alimento saludable o si quieres estar enfermo. Ahí nosotros decidimos, ¿sí o no? Es nuestra decisión. Por eso el Señor quiere que se eduque al pueblo. Noten, un cerebro con tantas cosas que ha inventado el hombre, en cambio, un cerebro como el que Dios quiere. Este funciona en armonía. Este tiene muchos conflictos y problemas. Dice la inspiración, nuestra gente deberían prepararse en el tratamiento de enfermedades sin ayuda de drogas venenosas. Muchos deben de tratar de obtener una educación que los capacite a combatir enfermedades en sus varias formas con los métodos más simples. Miles han bajado a la tumba por el uso de drogas venenosas, que podrían haber recuperado su salud con métodos de tratamientos simples. Si nosotros aplicamos esos principios que acabamos de aprender, usted va a ver que su salud va a mejorar. Tiene que mejorar porque el cuerpo trabaja en armonía. Al sentirse mejor, su mente va a poder analizar las cosas espirituales y nos vamos a preparar. Tratamientos de agua aplicados sabia y hábilmente podrían ser los medios para salvar muchas vidas. Unimos estudio diligente con tratamientos cuidadosos. Que oraciones de fe sean ofrecidas al lado de las camas de los enfermos. Que los enfermos sean animados a clamar las promesas de Dios por ellos mismos. Aquí en esto decimos, note, 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. ¿Se da cuenta? Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Así que la obra de Dios lamentablemente está siendo obstaculizada por una complacencia egoísta. Hay un mensaje que presentar en cada iglesia con respecto a la reforma por salud. Hay una obra que hacer en cada escuela. Note esto, ni al director ni a los maestros debería encargárseles la juventud hasta que tengan un conocimiento práctico sobre este tema. Oiga eso. O sea que o la gran mayoría de maestros y directores y aún pastores deberían ser despedidos de sus posiciones. Sí, eso es lo que dice el Señor. ¿Cómo le vamos a dar la juventud a uno que es intemperante? No conoce su cuerpo. ¿Qué le va a enseñar? Lo mismo. Esto es lo que dice el Señor. Y hay un mensaje que presentar en cada iglesia y en cada escuela.
Algunos se han sentido en la libertad de criticar y poner en duda y encontrar faltas en los principios de la reforma pro salud, de la cual saben poco por experiencia. Ellos deben sostener hombro a hombro y corazón a corazón a los que están trabajando en la debida dirección. Así que, hermanos queridos, a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, debemos elevarnos cada vez más alto en el asunto de la reforma pro salud y la temperancia cristiana, presentándolas de una manera más positiva y decidida. ¿Se da cuenta? Está en el contexto del tiempo del fin. No solamente la profecía, sino que también tenemos que prepararnos nosotros. Debemos esforzarnos constantemente por educar al pueblo, no solo por medio de nuestras palabras, sino por nuestras prácticas. El precepto y la práctica combinados tienen una influencia eficaz. Es necesario efectuar en este tiempo un llamado de clarín al evangelismo médico. Millares, sí, decenas de millares de personas hoy en día se hallan inconscientes de la condición de su salud espiritual y física. Están lejos de seguir una reforma de vida correcta y no sienten su peligro. Se necesitan centinelas fieles para señalar el camino a la salud y a la santidad. Esto debemos estar trabajando nosotros, preparando un pueblo para la venida del Señor. Vamos a dejarlo ahí para la siguiente sección. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Un himno, dos himnos? Si no hay preguntas. Interesante. ¿No tienen preguntas? Pregunten. Esta revolución blanquita. ¿Queda claro, no? No, está más que claro. El Señor. Tenemos que dejar las llantas. Hay que poner la mitad. Y todo esto es educarse, pero no exigir, no obligar. Ese ha sido el problema, que Satanás ha levantado hombres anteriormente, sí, conocen esto, pero es para atacar a los hermanos. Entonces el hermano se siente atacado, se cierra en la concha como la tortuga y no avanza. Claro. Y a uno que sepa que y es que ese es el problema más grande que está sucediendo ahora en la actualidad, de que hay muchos hermanos de este mensaje, ¿verdad?, presente, que conocen bastante, pero que quieren imponerle al pueblo y por ejemplo, el plan del Señor es de que ya nosotros estuviéramos en lo natural, ¿sí o no? Ya estuviéramos en lo crudo, sí. Y fuera de aquí. Y fuera de la ciudad. Sí. Y nosotros mismos tendríamos esa fuente de trabajo para ayudar a otra gente. Y Dios proveería los medios. Ya en realidad, ya ese es el plan, y sigue siendo el plan, y ha sido el plan, pero estamos en lo crudo, ¿sabes? ¿No? Más en cambio el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros, pero ahí es donde vienen muchos hermanos y quieren imponer, y yo he aprendido durante todo este tiempo que nosotros no imponemos. No se debe. No, hay que, es cierto, hay que estar siempre ahí recordando, pero no imponer, porque entonces el hermano, aunque sepa que usted le está diciendo la verdad, se va a encerrar en la conchita y va a decir, aquí nomás hay que echarle pura manteca para que se resbale. Ahora, la otra que ha sido es que han venido directo diciendo, atacando la carne, y se ha dejado de instruir a la hermandad en la fisiología, en la nutrición, en la higiene, en tantos otros temas. ¿Sí? Entonces, es un trabajo completo el que Dios quiere hacer. Y ese ha sido lo que Satanás ha usado para bloquear. Y esa es la guerra que tenemos en medio de nuestro pueblo, lamentablemente. Sí, porque todavía aún a nosotros nos hace falta todavía bastante camino que recorrer. Ejercicio, ir a dormir temprano, hay que tomar más agua, porque a veces nosotros queremos tomarnos el agua de un solo sopetón y no es así. Sí. Hay que estar tomando agua durante todo el día, porque si le vas a echar todo el agua de un solo golpe, pues Nada sirve, sale igual. exacto. No le dio tiempo al organismo a absorberla. Exactamente. Es otra de las cosas que yo he estado aprendiendo, cómo trabaja el organismo. Y sí, yo creo que son consejos muy buenos, hay que llevarlos a la práctica porque
ya tenemos bastante conocimiento, ya conocemos bastante. Y la otra es que nosotros los varones no seamos tan gruñones. Tal vez la hermana quiere hacernos la comidita como es, pero entonces le decimos, no, ¿y dónde está la carne aquí? ¿Dónde está el pollo aquí? O los muchachos, o los niños también, ¿eh? Entonces hay que educar. Este es el mejor camino que Dios quiere para que seamos sanos y santos. Porque la realidad de las cosas es de que si tú le arrimas a una persona un platito de ensalada y luego le arrimas la comida sólida, si nosotros comemos la ensalada ya no vamos a poder comer mucho de lo sólido, un poquito vamos a ir a acostumbrar. Pero el problema es que nosotros lo hacemos al revés. Nos comemos lo sólido y la ensalada se quedó en el olvido. Esta persona que tenía la camisa blanca, deficiencia de fibra, de vegetales, de frutas, ensaladas, para que le ayuden a mover todo el contenido. Entonces queda obstruido ahí y eso es lo que sucede. Después se desarrolla el cáncer, después se vienen otras complicaciones, que pudo haber sido evitado con educar a esa persona y que ella misma tomara conciencia. Esa es la clave. Uno tiene que presentar los principios, ya cada persona sabe si lo quiere hacer o no, pero no podemos obligar. El Señor Jesús nunca obligó a nadie y ese es nuestro método, enseñar, educar. Primero se recomienda hacer una limpieza, como se estaba diciendo, del colon, porque en el colon está todo estancado. Ya está todo eso podrido, hay que sacar eso para que ya cuando esté limpio empiece a agarrar los nutrientes. Y a veces le ponemos y dice, no funciona, pues es que lo hicimos mal. Si no educamos a las personas a primero desintoxicarse, después y al mismo proceso nutrirse y ya cambiar poco a poco, no es un solo y decir come esto y vas a salir mejor. Muy importante lo que está diciendo ella, porque nosotros a veces, la gente allá afuera, como está acostumbrado a que le han engañado, que una pastilla lo va a curar instantáneamente, ellos desean que cuando se come un aguacate y un pepino, pues lo sana inmediatamente. No, es un proceso. Y como ella estaba explicando correctamente, hay que ir limpiando para que pueda después de tomar efecto. Toma tiempo. Una cosa que no es un matrimonio que dejen al bautismo ya como debe ser. Yo he practicado mucho con esa persona. Pues a lo que me dices, por ejemplo, la carne de puerco. Wow. Ya le han bajado mucho porque yo hace tiempo practiqué con él. Todo lo que hace daño. Le dije, mira, haz una prueba, pon un pedazo de carne marrano o déjalo al sol y verás cómo reacciona hasta luego. Inclusive, él vio un video de toda esa cocinada de la carne de una persona que ponía una carne de res y le echaba coca, como que empezaba a comer todo eso. Dice, es que nosotros comemos mucha carne, si cuando tenemos visitas, pues sí, cambiamos ahí nuestro régimen de frutas, ensaladas y todo eso. Pero cuando uno está, pues nosotros no comemos nada de eso. Dice, otra de las cosas es de que yo me como lo que mi esposa hace. Inclusive la esposa tiene muchos problemas de salud, tiene diabetes, la presión alta, o sea, muchos problemas. Inclusive él también tiene problemas físicos. Dije, mira, tú tienes un libro de salud que tú te regalamos. Ahí vienen muchos. Llévalo acá, empieza a trabajar por eso. Claro, es un proceso muy lento. Yo te lo puedo decir porque yo tuve un problema muy fuerte del asma. Mira, gracias a Dios ya. Gloria a Dios. Ya se me ha retirado. ¿Por qué? Porque como saludable me he dejado muchas cosas
jarabe, que no necesitas otras cosas, ¿ya? Porque mira, las pastillitas y todo eso te hace más daño a tu cuerpo. Eso sí es un proceso muy lento, pero no te desesperes. Porque ahora no puedes cargar cosas porque me duele luego aquí las cuestiones de los codos, y o sea, se mantiene todo enfermo. Pues yo gracias a Dios a mí lo que me afecta es el humo, porque andamos trabajando, me llega el humo del cigarro y eso sí me... Eso no se puede. Un poco mis defensas, pero gloria al Señor está. Amén, amén. Está mejorando. Yo ya te he dicho muchos remedios, te lo he atacado tiempo. ¿Se da cuenta? Si el pueblo de Dios despierta y abraza estos principios y enseña a otros para bendecir a otros, montones van a venir, porque todos ellos están enfermos. Y nosotros, Mucha gente no entiende, no quiere pues, cambiar su régimen. si no quiere, no se puede hacer nada. Pero se le presentan los principios, porque tampoco es para estar peleando con ellos. Son necios. Lamentablemente hay que orar por ellos a ver si se sueltan del maligno, porque el maligno es el que tiene la mente de ellos obstruida. Entonces, de presentarles los principios, pelea, ok, se retira ya. No hay más nada. Que Dios nos ayude entonces. Y es que el problema, pastor, es que a cualquier ser humano, tócales un plato de carne y te van a morder. Ese es el problema. Y yo creo que, pero bueno, yo creo que este es un asunto que debe tratarse con mucha delicadeza. En realidad debe tratarse en cada familia. Los pastores deberían de ir a casa y enseñar y hablar con los hermanos en confianza y en familia. Mire, es que esto es, si supiera y lo saben, pero no lo quieren aplicar. Pero aquellos que lo saben y lo quieren aplicar y que están conscientes de que la responsabilidad ante Jesús es por esa alma, debería ir, visitar ese hogar y decirle, mire hermano, de cariño vengo a decirle a usted, porque me preocupa su salvación y yo tengo que librar mi responsabilidad. ¿Sí? Y le muestra la evidencia, mire esto, allí, en forma privada, personal, allí va a salir. ¿Se da cuenta? Sí. Antes se acostumbraba que el pastor visitaba a las ovejas, ¿cierto? Ahora ya eso se ha perdido desde hace tiempo. Pero ese es el mismo trabajo que Jesús nos ha encomendado, ir a los hogares, donde nos quieran recibir y revisitarlos, y a los hermanos se sienten agradecidos. A ellos les agrada, porque uno llega a ayudarles, a animarlos. Ese es nuestro trabajo. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a cantar un par de himnos, un himno y después seguimos. ¿Está bien? Si no hay preguntas.